Hace no mucho te enseñé cómo tener la aplicación oficial de Netflix para Windows 7 y Windows 8. Y como no podía ser, vamos a actualizar ese vídeo y es que vamos a hacer lo mismo pero para Windows 10 y Windows 11. Y también por supuesto para Windows superiores en un futuro. Repito, aplicación oficial y ojo con la función de descargas. Lo que significa que vas a poder ver cualquier tipo de contenido que previamente lo hayas descargado sin conexión a internet. Así que vamos a conocer ya todos los pasos. Y antes de pasar ya con todos los pasos, agradecería bastante que si este vídeo te ha servido, pues lo apoyes dejando tu like o suscribiéndote aquí al canal. Y si todo va bien, ahora mismo estás viendo mi escritorio. ¿Hay una persona tirada? Sí, yo también lo estoy viendo, pero está viva, tranquilo. Bueno, para conseguir la aplicación de Netflix oficialmente en Windows 10 y Windows 11 o superiores, hace falta la tienda de aplicaciones de Microsoft. Para ello es muy fácil, vamos aquí al icono de inicio, vamos a pulsar y automáticamente vamos a escribir Microsoft y fíjate cómo automáticamente ya empieza a buscar entre las diferentes aplicaciones pues la Microsoft Store, básicamente la tienda de aplicaciones de Microsoft. Si nos abre aquí esta ventana, vamos a dejarlo por ahí y aquí vamos a encontrar pues diferentes aplicaciones. Yo te recomiendo que vayas directamente al apartado aplicaciones, ya que también te ofrece juegos y películas y TV que no nos interesa. Una vez que estamos aquí en aplicaciones, si vemos que no aparece la aplicación de Netflix por aquí, pues en la barra de búsqueda superior escribimos la aplicación Netflix y automáticamente aparece, repito, la aplicación original, la aplicación oficial de Netflix para PC, en este caso Windows. Lo tenemos por aquí, tenemos valoración, algunos comentarios de los usuarios que han ido utilizando la aplicación y simplemente pues pulsamos aquí en instalar, así de fácil. Y listo, lo tenemos ya instalado, pues ahora simplemente le damos a abrir y se abrirá pues nuestra aplicación de Netflix. Lo tenemos por aquí, vemos que la interfaz es algo parecida a la web, pero vas a ver que una vez que accedamos va a tener muchas más opciones. Por supuesto, iniciamos sesión, correo electrónico y contraseña. Listo, aplicación iniciada, me pide que inicie pues mi sesión, es decir, con mi usuario, en este caso Mente Fría. Vamos a pulsar y automáticamente va a aparecer todo el contenido, pero antes la primera vez nos va a decir que esta aplicación pues nos permite la opción de descargar tanto las películas, series o cualquier contenido que esté en Netflix. Luego te comento más de esto. Como te he dicho, tenemos aquí ya todo nuestro contenido, seguir viendo pues las series donde lo habíamos dejado en el capítulo X, en el minuto X, todo va a seguir igual como tener Netflix pues en el móvil o en la televisión. En la parte de arriba tenemos aquí el usuario, el que está iniciado, estrenos, las diferentes categorías. Algo muy parecido a lo que tenemos en nuestro teléfono móvil. Luego en los tres puntitos el apartado de configuración, donde vamos a ver detalles de nuestra cuenta, los términos de uso, bueno. Y lo importante, que por lo que mucha gente descarga la aplicación oficial, es la descarga, y es que esta aplicación sí te permite descargar todo el contenido de Netflix. Aquí tenemos la función de autodescarga, ya sabéis, veis un capítulo 12 de temporada 2, pues automáticamente va a descargar el capítulo 13 de esa temporada para que tú lo puedas ver en otro momento sin conexión a internet. Eso es lo que haría la función de autodescargas. Bueno, también por supuesto, una vez que hayas acabado de ver ese contenido, lo eliminará para ahorrar almacenamiento. Esta función yo no la tengo activada, pero si te interesa pues puedes tenerlo activada. Luego, importante, calidad de vídeo. Yo te recomiendo, si tienes un buen internet, si tienes almacenamiento de sobra en tu ordenador, pues que lo tengas siempre en alto. De esa manera pues la calidad va a ser la mejor. Luego más abajo tenemos gráficamente la cantidad que está utilizando Netflix de almacenamiento por todo el contenido que tenemos descargado. Si ves que es demasiado, pues puedes darle a eliminar todas las descargas o ir seleccionando una por una. Bueno, más abajo información de la aplicación y todo eso. Y bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ver si esto realmente funciona. Vamos a poner esto de la FIFA, entre los entresijos de la FIFA. Es una serie, un documental de varios capítulos. Vale, genial. Vamos a pulsar, por ejemplo, este mismo. Le damos a play. Esta parte, por supuesto, la voy a censurar, ya que esto no lo puedes ver, porque si no YouTube me bloquearía directamente el vídeo y hasta me puede eliminar del canal. Pero bueno, ahí se empieza a reproducirse, te repito, en la mejor calidad. Eso es lo bueno de esta aplicación. Por supuesto, seguimos contando con las funciones de subtítulos o audios en diferentes idiomas, si lo permite el contenido que lo estamos viendo. Luego la opción de ir a otro capítulo, más abajo pantalla completa, ahora estás viendo los minutos, avanzar 10 segundos, bueno, eso ya lo típico, pues lo tendrás también aquí sin ningún tipo de problema. Y ahora, si a mí me interesa tener este capítulo descargado en mi aplicación de Netflix, pues simplemente pulsamos aquí en el icono y listo, automáticamente empieza a descargarse. Luego, no sé, vemos alguna película por aquí, esta por ejemplo, pues
me interesa verlos en internet, le doy a descargar y listo, lo tenemos ya en el ordenador. Lo podemos ver aquí en el apartado de descargando, donde va a aparecer pues todo el contenido que tengamos descargado. Si es una serie, si accedemos a esa serie, van a aparecer los capítulos que están descargados. En este caso, pues ya está a puntito de terminar. Si por lo que sea no te aparece descargando en la parte inferior, no te preocupes, vas aquí a las 3 rayitas y vamos a mis descargas. Y igual que antes tenemos aquí todo el contenido. Vamos a ver si esto ya se ha descargado. Sí, lo tenemos ahí. Y ahora, si yo no tuviese internet, que esperemos que eso nunca pase, ya podría ver este contenido, en este caso pues el capítulo de esta serie que estás viendo. Así que esto sería la aplicación de Netflix oficial para Windows, ¿vale? Fíjate, fácil de usar, intuitiva y muy importante, la función de descargas habilitada. Y se me olvidaba, esto te puede interesar, y es que si quieres tener un icono de Netflix por aquí para hacer rápidamente, lo puedes conseguir. Vamos aquí, vamos a buscar Netflix. Va a aparecer, lo tenemos ya descargado, le damos a clic derecho y le damos a anclar al inicio. Y ahora si vamos aquí al inicio, pues vamos a encontrar Netflix en la parte superior y esto lo podemos arrastrar y lo dejamos ya aquí en nuestro escritorio y listo, tenemos ahí el icono de Netflix, o también ahí abajo lo vamos a poder conseguir. Así que repito, de esa manera tan fácil puedes disfrutar de la aplicación oficial de Netflix con todas sus funciones, incluidas las descargas en nuestro ordenador con Windows. Así que si este vídeo te ha servido, agradecería que dejes tu like, que te suscribas aquí al canal y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.